Buenos días, tardes o noches, depende de donde nos ve y a qué hora nos vea. ¿El domingo qué? 2. Domingo 2 de Abril. abril, ya pasamos al mes de abril. Son ¿qué? 11. Las 11 de la mañana. Vamos a comenzar este servicio de cada domingo. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con usted la palabra de Dios. Entonces se trata de que usted, si tiene otra creencia o algo, se le respeta. Simplemente nosotros comunicamos, compartimos lo que la Biblia dice. No lo que yo creo, sino lo que la Biblia dice acerca de. La Biblia es un libro de autoridad para todo creyente. Para los no creyentes, pues obviamente que cada quien tiene su creencia. Perdón. Nosotros sabemos por la Biblia que la Biblia es la palabra de Dios, para nosotros es autoridad. Que lo que dice la Biblia es donde nos basamos, es donde está fundamentada nuestra fe, es la autoridad para nosotros, ¿no? Para todo cristiano debe, no debería, debe de ser autoridad para todo creyente. Y los domingos estamos viendo el libro de Gálatas, vamos a terminar el capítulo ¿qué? 2, ¿verdad? Ese de Gálatas capítulo 2 del versículo 16 al 21. Son 6 versículos y cerramos el capítulo 2, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que nos enseña o qué es lo que podemos aprender acerca de la palabra de Dios. Si gusta escuchar, si gusta ah, oír qué es lo que dice la Biblia, pues con confianza. Usted es cordialmente invitado a oírnos. No cuesta nada, no pedimos nada a cambio, simplemente le interesa, escuche, no le interesa, tiene todo su derecho de cambiarle a su teléfono, a su tableta, a su computadora, depende de donde nos esté viendo. Compartimos la palabra de Dios, que es lo que estamos viendo. Repito el capítulo 2, vamos a cerrar el capítulo 2 y son 6 versículos. Vamos a ver del versículo 16 al 21. Como siempre voy a pedirle a ver si que me lea los 6 versículos en la versión antigua Reina Valera. Y luego pasamos a ver la Biblia de las Américas, Biblia de estudio, como nos representa cada Biblia. ¿Qué podemos entender de eso? ¿Verdad? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? Hay diferencias, tal vez de palabras, pero no de significado. Vamos a pedirle a ver si, como siempre, que nos lea los versículos del que dijimos, del 16 al 21 y luego pasamos a la oración por vez igualmente y luego continuamos con la lectura de la Biblia de las Américas. Adelante, Betty, por favor. Gálatas 2, 16 al 21 dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Y si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto a la ley para vivir a Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, por demás murió Cristo. Ahora, por favor. Oremos, Padre que estás en el cielo, gracias por este día que nos has dado, Señor, gracias por el amanecer, Señor, y el cuidado de anoche. Padre, en esta mañana venimos ante ti, Señor, primeramente a ponerte esta predicación en tus manos, Señor, tú sé el que usa y une al que está predicando, Señor, igualmente a cada pastor, misionero, evangelista, maestro, que anda predicando tu palabra alrededor del mundo, Señor. Padre, te pedimos por los oyentes, Señor, tú prepara los corazones de cada uno, Señor, y pues Padre, que nos ayudes a aprender algo nuevo hoy, Señor, y pues a recordarnos lo que debemos de hacer, Señor. Igualmente, pues te pedimos a que nos ayudes a aplicar tu palabra en nuestras vidas diarias, Señor. Padre, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por todo, Señor. En esta mañana también venimos ante ti, Señor, a ponerte las peticiones de cada uno en tus manos, Señor. Sean angustias, dolores, enfermedades, necesidades,
tribulaciones, deseos, te lo ponemos en tus manos, Señor. Tú eres el que guía, da fuerzas, consuela, sana. Y pues, Padre, que todo sea bajo la voluntad tuya, Señor, y no la de nosotros, Señor. También, Padre, te pedimos por cada líder alrededor del mundo, empezando con cada líder de familia, Señor, y pues seguimos a la escalona los líderes de cada ah, estado y gobierno, Señor. Gracias nuevamente por todo lo que has hecho por nosotros, Señor, y pues nuevamente, Señor, que todo sea bajo la voluntad tuya. En el nombre de Cristo te lo pedimos, perdona nuestros pecados. Amén. Amén. Bien, esta mañana vamos a ver cómo nos la presenta igualmente la Biblia de las Américas, Biblia de estudio. Dice la palabra del Señor, hemos dicho que la Biblia de las Américas se acerca un poco más al griego, al significado griego, como lo presenta el griego. Vamos a ver cómo nos lo presenta, dice el versículo 16. Sin embargo, sabiendo que el hombre o el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Perdón. 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Y luego es una pregunta, ¿es Cristo entonces el ministro de pecado? Responde el mismo, de ningún modo. 18, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo escribí, yo mismo resulto el transgresor. 19, pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. El 20, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El 21 cerramos. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Vamos a tratar de entender qué es lo que nos está diciendo la Biblia. Cuando usted escucha que yo leo o ve si leo otros versículos, es con el único fin de darle más luz a los versículos que estamos leyendo. Por tanto, pues muchas veces preguntamos por qué tantos versículos. Todo es bíblico, no es un pensamiento ni de Bessie, ni mío, ni de nadie más. Simple y sencillamente, ¿qué dice la Biblia? Vamos a hablar de una doctrina muy importante en el cristianismo, la justificación. ¿Qué es la justificación? Déjame hablar un poco acerca de qué es la justificación, que es el primer versículo. ¿Cómo lee el primer versículo? 16. Dice la palabra de Dios, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ninguna carne será justificada por la ley. En otras palabras, ningún ser humano puede ser justificado por tradiciones, ritos, costumbres, que era lo que se usaba anteriormente, o dietas. Simple y sencillamente, ¿qué está diciendo? Bueno, la justificación, ¿qué es lo que la primera aparición doctrinal relativa a la justificación? Es la imposibilidad para el ser humano alcanzarla por medio de las obras, ¿verdad? Legales, obras que podamos hacer. No es por lo que yo puedo hacer, es por lo que hizo Cristo en el madero. Todo lo que Él pagó por nuestros pecados. Por eso dice al final, entonces si le fuera por la ley, en vano murió Cristo, ¿verdad? El término justificar es una voz o un uso legal que indica el veredicto del juez favorable o dado a quien, habiendo sido examinado en el tribunal como juez, en el tribunal de Cristo o en el tribunal del trono blanco. Vamos a ver que no aprecia cargo alguno. ¿Por qué? No hay un cargo contra el creyente.
Bíblicamente, justificación puede definirse como el acto de gracia de Dios, donde el ser humano no tiene nada que hacer, simple y sencillamente bajo la fe en Cristo Jesús podemos encontrar la justificación. ¿Qué es la justificación? Ser justo sin serlo, no por mis obras, sino por las obras de Cristo. Como creyente, como hijo de Dios, debo entender esta doctrina que es muy amplia. No podemos alcanzarla a enseñar en un solo mensaje, pero sí dar unos relativos más importantes para que se pueda entender qué es la gracia, qué es la justicia de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que debemos ver? Que la gracia de Dios nos da la base de la obra mediadora que Cristo llevó a cabo en la cruz, intercediendo, siendo el mediador del ser humano y Dios, para poder llegar a dónde? Al Padre. Porque sabemos, y es un versículo que ya lo hemos repetido y lo seguimos repitiendo, sabemos que dice Juan 3:16, ¿sí, verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, es referencia, que ha dado su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay otro versículo, 1:14, o cuál es el que dice yo soy el camino, 14:6. ¿Y cómo nos lo presenta Juan 14:6? Vamos a una frase muy importante que al término del versículo nos lo aclara muy ampliamente. Adelante. Dice la palabra de Dios, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie, yo soy el camino. Y nadie, ninguna persona humana viene al Padre sino por mí. Habrá muchos líderes en el mundo, espirituales o como quieran llamarles, pero el único que dice yo soy la salvación, yo soy la vida eterna, yo soy el camino, yo soy la verdad, es Cristo. Hay mucha polémica alrededor de la palabra de Dios. Es que Mahoma, es que Buda, y se respeta cada creencia. El hecho es que ninguno de ellos pudo decir lo que dijo el Señor, yo soy el camino. Y nadie viene al Padre, ya parafraseando el versículo, porque nadie puede venir al Padre si yo no soy el vínculo, el mediador, el que esté en medio, el camino a llegar al Padre, al reino celestial. ¿Qué es la justificación? Un sacrificio de una persona por todas, porque fue un ser humano el Señor, porque ahí en Juan 1:14 dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Cuál verbo? Gálatas 4:4 dice, y a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Fíjese cómo va el Señor acomodando todo, nacido bajo la ley, para que hay un versículo que dice, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplir la ley. Y por ese cumplimiento de la ley tenemos esta justificación gratuita, por fe. No se vende, que la vendan algunos otros, que la hagan de ver como un comercio, y no todos. Yo sé que por uno la llevamos todos, pero la realidad de las cosas es que hay muchos pastores, hermanos, o pastores míos o nuestros que siguen predicando la palabra de Dios. Hay muchos cristianos que no leudan la palabra, o no, ¿cómo se dice leudan? No contaminan la palabra de Dios, la presentan limpia y clara. Siempre hago una invitación que las puertas están abiertas en este templo para quien quiera, pero con la advertencia, es bajo su responsabilidad, porque aquí se predica limpia y clara la palabra de Dios. Vuelvo a repetir porque son tantas referencias, para darle una base firme bíblicamente, porque no es un pensamiento mío, no es un pensamiento de Bessie, ni de nadie de aquí, ni de afuera, simplemente son palabras del Señor. Y es lo que estamos viendo, que hay una justificación que fue dada. Dice allá en Efesios 2:8 y 9, porque no es por obras para que nadie se glorie, porque es don de Dios, es un regalo de Dios para quien, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es ese el mundo? Todo ser humano en la tierra, todo ser humano. Hay muchas versiones, vuelvo a decir, hay muchos argumentos que venimos de esto, que venimos del otro, que somos de allá, que somos de acá,
pero la verdad es que somos una creación divina del Padre, con un propósito, para que todo ser humano tenga la oportunidad de cumplir aquello para lo que fue mandado a este mundo. ¿A qué fuimos mandados? A pasar una prueba de fe en Cristo Jesús, creyéndole al Padre, que envió a su Hijo, y que hay un arrepentimiento genuino porque hice cosas malas, porque sin arrepentimiento no puedo alcanzar la justificación. No puedo alcanzar que era la predicación de Juan el Bautista, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Que fue la predicación del Señor Jesucristo cuando comenzó a predicar y a Juan el Bautista fue entregado o fue muerto, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es muy importante entender que hay una salvación para justificación, pero hay un requisito amplio que no todos lo queremos aceptar. Es que es mi vida, es que yo hago lo que yo quiero, porque yo creo, es mi trabajo. Se nos olvida que el que está en control de nuestra vida es el que ha dado todo para que el ser humano, dice el hombre, la Biblia, el ser humano tenga la oportunidad de alcanzar la justificación, la salvación de su alma. Pero eso es cada quien. Porque muchos, es que yo no creo eso. Es que es lo que dice la Biblia, no yo. Yo no lo escribí, ahí está escrito. Por eso leímos que dice allí en el 16, ¿cómo lo presenta? Dice, sabiendo que el hombre o el ser humano no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y dice Pablo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por eso fuimos a Efesios 8 y 9 que dice, no por obras, para que nadie se... No es porque yo soy bueno, no es porque yo le diga a todo el mundo de comer, no es porque yo, no. Si aceptamos a Cristo y hemos sido pecadores, reconocemos que tenemos de qué arrepentirnos. Y Dios perdona nuestros pecados. La justificación no es una acción que nosotros tengamos que ver, ya es únicamente de Dios y del Espíritu Santo, del Señor. ¿Quién nos justifica? Cristo Jesús. ¿Cómo nos declara? Toda la pena que estaba sobre nosotros es anulada. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. Es que Dios nos ama a todos y no. Dios nos ama a todos, ciertamente. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay un requisito indispensable, que reconozcamos que somos pecadores, que el pecado nos domina, que la carne nos lleva por todos lados, sin Cristo Jesús, sin Dios y sin esperanza. Andamos en el mundo, dice la Biblia. Pero hoy viene Cristo y nos da la esperanza, nos enseña el camino, nos enseña la verdad. ¿Para qué? Para ser justificados, para que no haya un acta de cargos de delitos sobre nosotros, porque por medio de Cristo Jesús somos absueltos o somos perdonados, que todas nuestras maldades. Pero o sea, ¿qué se requiere? Entender. Porque si no hay entendimiento, ¿cómo vamos entonces a decir sí yo? Debe haber un entendimiento que tengo que dejar todas esas envidias, todos esos celos, todos esos rencores, todos esos excesos carnales en nuestras vidas, banqueteos, porque hay iglesias que todo banquetean. Y no estoy juzgando a nadie, es una referencia simple y sencillamente que se les olvida que el propósito divino de Dios es ir a hablarle a los demás, de que hay un Salvador, que todos necesitamos a Cristo como nuestro único Salvador para poder entrar al reino de los cielos. Pero no, es que yo soy bueno, dice la Biblia, no por obras para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obras, entonces, como dice el versículo, el 21, ¿verdad? ¿Qué dice el 21 que leímos de Gálatas 2? Gálatas 2:21 dice la palabra de Dios, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. Gracias. Si por la ley fuera, entonces en vano murió Cristo. Si por mis obras fuera, entonces en vano murió Cristo. La ley fue puesta para el pueblo judío, podemos hablar eso, decir eso, pero no, es para todos. La ley no está quitada, la ley está cumplida en Cristo Jesús. Porque él mismo lo dice, no recuerdo el versículo, dice, no vine a quitar, no vine a abrogar,
la ley, vine a cumplir la ley. Por eso leemos en Gálatas 4:4 que es nacido bajo la ley. ¿Cuál es el propósito? La sabiduría de Dios nos enseña que permitió que naciera bajo la ley. ¿Para qué? Para que la cumpliera. ¿Dónde lo dicen? Así lo tienes. Mateo 5:17 Mateo 5:17, ¿lo tienes? ¿Qué dice? dice la palabra de Dios: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Amén, gracias. Es una referencia muy clara, que no es por obras para que nadie se glorie, no es por lo bueno que yo soy, no es por las grandes donaciones a los pobres. Claro que tiene un mérito. En Santiago dice, enséñame tu fe sin obras y te voy a enseñar que tu fe es muerta. ¿Por qué dice Santiago eso? Entonces no es por... No, las obras que necesitas hacer no para salvación, sino por la salvación. Las obras, los frutos que dice Juan 15 son referencias. Juan 15, yo soy la vid verdadera, perdón. Vosotros los pámpanos. ¿Ah? ¿Qué más dice? No me recuerdo todo casi. Dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer. ¿Quién lo dijo? El Señor nos enseña, nos da el consejo. No es juzgar, no es criticar, que dice la Biblia. Es que yo soy cristiano. Pues, dijo el Señor, de labios me honra porque tu corazón está lejísimos. ¿De qué estoy hablando? De la Biblia. ¿Qué es lo que presenta la Biblia? ¿Qué dice Hechos 13:39? Y vaya que hay mucho que ha de decir, pero no tengo todo el tiempo para hacer un estudio de 3, 4 horas, ¿verdad? ¿Qué dice? Hechos 13:39 dice la palabra de Dios: y de todo lo que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que creyere. En esto es justificado todo aquel que creyere, gracias a Dios. Y todo lo que por la ley de Moisés, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? No pudisteis ser justificados. En esto es justificado todo aquel que creyere. Que dice Juan 3:16. Para que todo, la última parte del versículo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué es? ¿Tienes que hacerlo? No. Si lo entiendes, qué bueno. Si no lo entiendes, mejor no lo hagas, porque no lo entendiste. ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser hijo de Dios? Muchas veces es que yo soy hijo de Dios, es que yo soy predicador, y nosotros, los hijos de Dios, tenemos derecho a todo. Nosotros podemos hacer lo que querramos porque somos hijos. Ah, sí, hay unas reglas. Dice, no le debas nada a nadie. Ama a tu prójimo, y todos esos son mandamientos y estatutos establecidos en la Biblia para todo creyente. ¿Por qué para todo creyente? Porque es autoridad para el que dice yo soy cristiano, yo soy seguidor de Cristo, yo creo en Cristo. No nomás hay que creerle a Cristo también, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida eterna. En Él está todo. Pues lo queremos creer, no sé, cada quien. Dice ahí en Romanos 2:13, hablando de la ley y la justificación. Dice la palabra de Dios: porque no los oidores de la ley son justos ante Dios, mas los hacedores de la ley serán justificados. Malos hacedores de la ley serán justificados. Nosotros ya no estamos bajo la ley de Moisés, estamos bajo la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? El amor. La ley de Moisés es la ley del Antiguo Testamento para los judíos, para el pueblo de Israel. Nosotros no somos Israel, somos gentiles, arrepentidos, convencidos por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo de Dios de que éramos pecadores. Ahora seguimos pecando, pero tenemos una bendición de tener abogados. Toda la Biblia nos enseña todo el plan de Dios, pero lo queremos. Bueno, eso depende de cada quien, ¿verdad? Romanos 1:17. Dice la palabra de Dios: porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito: mas el justo vivirá por la fe. Amén. Mas el justo vivirá por la fe.
No es porque yo soy justo, es que mi fe en Cristo Jesús me aplica la justicia del Señor Jesucristo en mí, en mi vida. ¿Qué es lo que tenía todo lo que pasado? Yo no lo puedo borrar, pero Él sí, y le da consuelo a las personas que yo ofendí, que yo dañé en alguna manera, les da consuelo y les bendice. Que esa es la oración de todos, porque todos fallamos, todos nos equivocamos. Pero ¿qué se necesita para llegar a ese punto de entender que el Espíritu Santo está hablando cada día? Mira que estás equivocado o equivocada. Ah, no. Por eso la Biblia dice, si yo soy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es que yo voy a hacer, no, Dios no lo va a bajar a torcernos el brazo, a jalarnos las orejas, a llevarnos afuera. Es voluntario por entendimiento, conocimiento, a dónde quieres que vaya tu alma, porque es el detalle o el fin. El alma de cada ser humano está en peligro de terminar en tormento cuando no se oye, se escucha, se aprende, se practica la palabra de Dios. Yo puedo decir, yo soy cristiano, pero mis actos, mi comportamiento, mi hablar, mi ver, mi pensar están llenos de carnalidad y de cosas. ¿Soy cristiano? Pues no, soy falso, porque no hay en mí eso que hubo en Cristo, como dice allá Filipenses 2:5. Como dice Filipenses 2:5. Dice la palabra de Dios, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. Haga en vosotros también este sentir que hubo en Cristo Jesús. Gracias. ¿Por qué? Porque si decimos que somos seguidores de Cristo, y Romanos 8:29, que nos enseña una gran lección de cómo está obrando Dios en nuestra vida personal, en nuestra persona. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Gracias, amiga. Vemos entonces que estamos pues, siendo forjados Cristo en nosotros, la imagen del Señor en nosotros. Y debemos tener ese sentir que tenía Cristo. ¿Por quién? Por toda la humanidad. Por todos. Es que no oyen. Yo cumplo con predicar, tratar de enseñar, pero el aprender y el querer es de cada persona. Te vas a ir al infierno. Bueno, tú decides. Hay camino para arriba y hay camino para abajo. ¿Qué dice Proverbios? ¿Qué? 10, 15, 24, me parece. El camino, el avisado, el camino para... A ver, no recuerdo cómo es. No sé si es el 15:24 o el 11:31. Proverbios 15:24 dice la palabra de Dios, el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. El camino de la vida es hacia arriba, dijo el Señor, yo soy el camino. Y nadie continúa diciendo al último, viene al Padre sino por mi gracia. Entonces dice, el camino al avisado es hacia arriba, para alejarse de qué? Del infierno, acá abajo, déjame acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Nos da una referencia tremenda. ¿De qué se trata? Dios puso en cada ser humano voluntad propia, por decirlo de alguna manera, libre albedrío. Yo siempre trato de hacerlo presente en la manera común de que se conoce en la política, democracia divina. ¿Por qué? Porque Dios no forza a nadie, todos tenemos derecho a querer, opinar y decidir. Nada más, si violamos los estatutos, mandamientos de Dios, seamos creyentes o no seamos creyentes, hay una recompensa. Porque así como en el mundo, la autoridad viene y se lleva al creyente y al no creyente a la cárcel si se comete un error, Dios no nos manda a la cárcel al creyente, pero sí nos va a pedir cuentas. ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Dice ahí en Romanos 1:17, hablando de la justicia, ¿ya lo vimos o no? Dice la palabra de Dios, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué podemos entender? Que el ser humano está sometido, ¿qué dice? A una lucha constante. ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice la palabra de Dios,
Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Tenemos una lucha constante. Pero ¿qué pasó en esto? Vemos ahí en Colosenses 2:15 para que entendamos un poco más claramente. Dice la palabra de Dios, y despojando a los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Amén. Triunfando en ellos. Ya están vencidos. Dios permite que el ser humano sea pasado por esa prueba para ver dónde está su corazón, dónde está sentada la base fundamental espiritual. Vivimos en un mundo terrenal, ciertamente que sí, y tenemos una lucha terrenal con algo que no vemos, principados y potestades. Pero ¿qué dice ahí Colosenses 15? ¿Qué nos acaban de decir? Dice, despojando a los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. ¿Quién? Cristo Jesús. Tenemos la victoria en las manos. ¿Por qué no la queremos? ¿Por qué no queremos? ¿Qué dice Hebreos 4:10? Hebreos 4:10 dice la palabra de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Amén. Así como Dios repodrá en mí. Entramos al reposo. ¿Al reposo de qué? Vivir en este mundo lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de necesidad. ¿Por qué Dios permite? No, Dios no permite. O sea, Dios no lo hace, vaya. Dios lo permite, perdón. Es más sencillo pensar por qué Dios permite, estamos correctos, que el rico sea rico y no ayude al pobre. Porque el rico quiere ser más rico y no conoce a Dios, porque su Dios es el dinero. Y no todos, pero la mayoría. Creen que haciendo obras, donaciones, ya. Tenemos el triunfo en nuestra mano. No podemos culpar a Dios de las cosas que el hombre hace, ¿verdad? Porque dice la Biblia que no hay hombre bueno que no peque, es referencia. ¿Qué dice Efesios 2:16 y 17? Dice la palabra de Dios, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, 18 de una vez. que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Amén. Gracias. ¿Qué podemos entender de esto? Que el Señor ya vino y nos anunció su palabra, trajo la palabra del Padre, porque no, es que la Biblia describieron hombres, no la iba a describir pajaritos, ¿verdad? Si hizo un cuerpo para venir a morar en él como ser humano, para darle salvación al ser humano, entonces ¿qué va a ocupar Dios para que su palabra sea escrita? Un ser humano, para que comunique como ser humano, porque el que subió a la cruz fue un ser humano, 100% hombre, 100% Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Jesucristo es Dios mismo. Pero, ¿qué nos da el ejemplo? Que haya en vosotros este sentir humano que hubo en Cristo, ese amor, esa bondad, esa voluntad de ayudar a los demás. Nunca pecó. Viene Semana Santa y se hacen tantas cosas. Pero realmente, ¿dónde está nuestro corazón? Realmente estamos viendo todo lo que decimos que obedecemos, los mandamientos, los estatutos. Muchas las veces somos prontos para acusar a los... Es que los mandamientos, ciertamente. Si nosotros vamos a los mandamientos, allá en Números 20, Deuteronomio 20, no recuerdo. El primer mandamiento habla ampliamente de cómo se debe llevar la vida cristiana. ¿Qué dice el primer? Éxodos 22 dice la palabra de Dios, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de siervos, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿En Brasil?
No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Amén. Gracias. ¿Qué estamos viendo? No te harás imágenes y podemos acusar a todos los demás, pero no. No podemos hacer eso porque nuestro Dios es aquello a lo que le dedicamos nuestra vida entera. El dinero, los lujos, los deseos carnales excesivos, la ambición de querer tener más y más y verme bien guapo y bien musculoso y bien acá, con ropa de marca. ¿Quién es tu Dios? Y acusamos a los demás de que son idólatras, porque tienen imágenes, porque adoran imágenes. ¿Y qué dice la Biblia? Es que estás quebrando el man. No, es que no hay es que delante de Dios. Aquellos que acusas o aquellos que acusamos, a veces estamos peor que ellos, porque juzgamos y hacemos lo peor. Somos nuestra propia imagen, somos nuestro propio Dios. Para unos su Dios es el dinero, para otros es el poder y el dinero, para otros es la carne. ¿Quién es tu Dios? Para poder decir, si ya hemos vencido. Si ya vimos ahí en Colosenses 2:15 que dice, despojando los principados y potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. ¿Quién? Cristo Jesús. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, pero Dios nos demuestra su amor para con nosotros. Romanos 5:8. Dios nos muestra su amor para con nosotros. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios, mas Dios encarece su amor hacia nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Cristo murió por nosotros. Ya nos dio la victoria, no nomás murió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios según las escrituras, intercediendo por todos los creyentes, siendo el abogado, como dice Juan, primera de Juan 1, capítulo 2, versículo 1, que es lo que no nos lo presenta ahí la Biblia. ¿Por qué? Porque seguimos pecando, pero abogado tenemos. Si hay un arrepentimiento genuino en nuestro corazón para poder cumplir en Cristo aquello que a nosotros nos falta. ¿Lo tienes? Primera de Juan 2:1. Dice la palabra de Dios, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, mija. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero no por eso vamos a pecar deliberadamente. Es como dicen cuando hay un asesinato, hablando de cosas feas, que se llevó aquel asesinato con alevosía y ventaja, porque ya sabías que era malo y vas a ir a la cárcel con cadena perpetua o pena de vida. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que hay un castigo para todo eso, pero que tenemos la esperanza en Cristo Jesús de encontrar el perdón nuevamente de nuestras faltas actuales. Porque el cristiano ya es perdonado sus pecados pasados, sus pecados presentes, sus pecados futuros, pero eso no es motivo ni razón para pecar deliberadamente. No vaya a ser que nos deslicemos, dice la palabra de Dios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Verdad? Todas esas cosas la palabra de Dios nos enseña con un propósito, que llevemos una vida de acuerdo a lo que decimos o predicamos que somos. Somos hijos de Dios, hagámoslo. Y no quiero hablar de más cosas porque luego me meto en cosas y no. Mejor vamos a ver qué dice Romanos 3:20. Dice la palabra de Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Amén, gracias, mija. Porque por las obras de ley ninguna carne será justificada delante de él. Porque por la ley es el conocimiento del pecado que dice el versículo 21 de ahí mismo. Dice la palabra de Dios, mas ahora, sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, testificada por la ley y los profetas. Amén. Ya tenemos el conocimiento, el entendimiento. Está en 1 de Pedro 2:20 al 25. Dice la palabra de Dios, porque qué gloria es si pecando sois abofetados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios,
porque para esto sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos por ejemplo, para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía la causa al que juzga justamente, quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual hemos sido sanados. Amén. ¿Qué es lo que podemos entender? Todo está hecho, todo está cumplido ya. Cuando vivimos la vida a veces pensamos, ¿por qué sufrimientos? El sufrimiento Él mismo llevó. ¿Quién? Cristo. Sufrimiento. Dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Estamos siguiendo sus pisadas como creyentes. Estamos viendo realmente lo que dice la Biblia. O juzgamos, criticamos, envidiamos y celamos. Y hacemos cosas que no debemos. El hecho que Dios sea bueno no quiere decir que no sea justo. Porque al final se va a pedir cuentas. Si como cristianos, un verdadero cristiano, no pierde su salvación, pero sí pierde sus recompensas celestiales. Un no creyente no va a ser en el tribunal de Cristo llevado a su juicio, sino en el tribunal blanco, el tribunal del trono blanco. ¿Por qué? Porque hay diferencia a los que no creyeron y a los creyentes. Yo no sé en qué lugar estás tú como creyente. Estás siguiendo los pasos de Cristo. Estamos yendo por el camino que nos marcó, el ejemplo que Él nos dejó. O es que el dinero, mi Dios, no me deja. Es que las riquezas del poder no me deja. Depende de cada quien. Si Cristo muere en mí y estoy siendo transformado, tiene que haber un cambio. Tiene que haber esos frutos si estamos en Cristo Jesús. Ahí hay uno que dice, examinaos a vosotros mismos, ya lo hemos leído. Que es, ¿no te acuerdas? 13:5. Por eso los versículos en la Biblia están por ese motivo, porque entendamos qué dice. Según Corintios 13:5 dice la palabra de Dios, examinaos a vosotros mismos si estáis en fe, probaos a vosotros mismos, no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, si ya no sois reprobados. Si ya no soy reprobado, cada persona no tiene que ser juzgada por ningún otro ser humano. Tenemos un juez verdadero que nos va a llamar a cuentas para darnos según lo que hayamos hecho en este cuerpo. Porque el camino al avisado, el camino de la vida es para arriba, para dejarnos abajo del infierno. Pero, ¿hasta dónde entendemos? ¿Queremos hacerlo? Por eso leímos ahí en Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Así dice. Vamos a ver cómo lo presenta mejor. Dice la palabra de Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Por medio, no por la ley, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El creyente debe estar firme en el Hijo de Dios, su fe, porque es la fe, es nuestro actuar. Si hay esa fe y Cristo muere en mí, debo empezar a actuar de acuerdo al que muere en mí. ¿Qué muere en mí? El Espíritu Santo de Dios. Mucha gente no sabe entender que tiene el poder del Espíritu Santo para seguir adelante. Mucha gente dice, yo creo en Cristo, sí, yo soy hermano, sí. Sí, muchas conversiones, pero pocas convicciones, pocos arrepentimientos. Cada persona, y no estoy juzgando a nadie, es una advertencia. No tomemos las cosas de Dios a la ligera, porque hay una recompensa. Por eso examínate tú mismo, o no te conoces ni tú mismo. Si Cristo muere en ti, si está Cristo en ti o en mí, debe haber esos frutos, esas ramas verdes, produciendo fruto constantemente. No, no, es que ese pastor se cree mucho. No es que me crea o quien se crea, sino conoces a Cristo, sabes quién es Cristo, qué culpa tiene Cristo de las obras del hombre, qué culpa tiene Cristo
que el hombre no sepa comportar, o el ser humano no sepa comportarse de acuerdo a la voluntad de Dios. Ninguna. No digo que todas las iglesias sean buenas, todos los templos son buenos, todos los líderes son buenos. No, en una y en otra hay bueno y malo. Somos seres humanos. Por lo tanto, hay gente mala, hay gente buena. Hay gente inteligente y hay gente que no es muy inteligente. Yo no sé. No se trata de criticar o tabular o medir a cada quien, porque el que mide es Cristo, el que pesa los corazones es Dios, el que conoce el pensamiento de cada persona es Dios. ¿Qué estás haciendo con esa gran victoria que Cristo te ha dado? O todavía tienes temores, todavía tienes miedos nocturnos, todavía crees en hechicerías, en brujerías, en amuletos, pero no crees en Cristo Jesús. ¿Quieres hacer pacto con el enemigo y crees que no hay Dios? Pues si hay diablo, hay Dios, que el Señor nos reprenda. Porque Dios es el Todopoderoso y este ser, este ente o lo que sea, con todo respeto, porque aunque no quiero yo nada con él, pero no, el poder que tiene no es de él, es un poder prestado, porque se lo prestó Dios. Cuando él quiera, lo termina. Porque Dios es todopoderoso, no es poderoso, es todopoderoso. La bondad de Dios está constante. No sé qué estés pensando, pero mira, piensa que tu fe debe ser más firme. ¿Ah? Examinaos a vosotros. ¿No quieres el versículo 17 de Gálatas 2:17? Dice la palabra de Dios, si buscando nosotros ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecados? En ninguna manera. Es por eso Cristo ministro de pecado, porque ¿qué dice? Mira, como nosotros, los judíos, mi respeto. Cada quien tiene repito, su propia creencia. Yo no voy a cambiar a nadie. Yo no voy a forzar a nadie. Tienes que creer la palabra de Dios, porque si no, cada quien debe tener conocimiento de quién es Cristo, en quién está fundada tu fe. Si dice que el Señor Jesucristo nada más en la palabra de Dios, ¿vale? Nada más en Cristo hay salvación. ¿Qué dice Hechos 4:2 o 12? No recuerdo. No hay otro nombre dado a los hombres. Hechos 4:12 dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En que podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro camino, no hay otra verdad. Entonces, ¿qué es lo que vemos entonces? Pablo dice, nosotros estaba reprendiendo a Pedro, nosotros siendo judíos naturales y no pecadores, y allí en Gálatas 2:15, Dice la palabra de Dios, nosotros judíos naturales y no pecadores de los gentiles. había de los judíos o de los pueblos de Israel mucho celo, no vamos a decir odio, sino celo con el gentil, porque no se sometía a la ley, y era lo que predicaba Pablo. Por eso le dice a Pedro, nosotros somos judíos, no gentiles pecadores, pero nos ponemos en ese nivel porque Dios nos pone en ese nivel, ¿verdad? Pero él no quiere reconocer, como mucha gente no quiere reconocer a Dios como Dios, pero eso no quita que Dios sea Dios, ¿verdad? Efesios 2, ¿qué dice? Hablando de los gentiles. Dice la palabra de Dios, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. El 13 de una vez. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso molestaba a los judíos. Sí, sí los molestaba. Ellos en cierta manera sentían repulsión porque no podían comer, ni tomar, ni sentarse a comer, ni visitar, ni convivir los judíos con los gentiles. Ese es el problema que existía y que existe todavía, porque esa es la mentalidad todavía que nomás los judíos, pero aquí nos da un ejemplo de qué,
por la sangre de Cristo. Hemos hecho, sido ¿qué? Éramos lejanos, ahora somos cercanos, somos partícipes de las bendiciones de Israel. No le gusta al pueblo judío, mis respetos. Han sufrido tantas cosas que ya no son idólatras, ¿verdad? ¿Qué dice Gálatas 3:21? Dice la palabra de Dios. Luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. El Éxodo 27, todas esas señas es muy clara. Dice la palabra de Dios. Mas encerró la escritura todo bajo tu pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta, de manera que la ley nuestro ayo fue para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe, mas venida la fe ya no estamos bajo ayo, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estéis vestidos. Amén. De Cristo está revestido. Gracias. ¿Qué podemos entender? Tenemos la gran bendición de haber sido hechos cercanos al pueblo de Israel y a nuestro Dios, al Padre. ¿Por quién? Por Cristo Jesús. ¿Quién lo envió? El Padre en su misericordia para que la humanidad en sí tuviera una esperanza. Pero la quiere, es bueno. Vemos el versículo 18 de Gálatas 2:18. Dice la palabra de Dios, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Transgresor o pecador me hago, ¿verdad? Dice Romanos 3:5 y 6. Dice la palabra de Dios, y si nuestra iniquidad encarece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otra suerte, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Amén. ¿Será Dios injusto? Hay en Dios injusto de ninguna manera, sino cómo va a juzgar Dios al mundo. Porque tuvo misericordia de la humanidad, el pueblo elegido se molestó porque fue encerrado como pecador, teniendo los mismos requisitos para entrar al reino celestial. No podemos juzgar ni a unos ni a otros, ni ellos deberían de juzgar a los demás, sino respetar aquello que cada persona cree, siempre con la necesidad de expresar que solamente en Cristo, como vimos ahí en Hechos 4:12, se encuentra la salvación para todo ser humano. ¿Por qué? Porque así le plació a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Que si Dios lo dijo, ¿por qué tenemos que pensar que somos mejor que Dios? ¿Verdad? Hablando de que hablo como hombre, dice ahí en Gálatas 3:15. Dice la palabra de Dios, hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. Amén. Nosotros podemos entender lo que dice aquí muy claramente. Dice, nadie lo cancela o le añade que cuando un acuerdo, que es un pacto, se lleva a cabo aquí en la tierra, el ser humano está obligado a cumplirlo. ¿Se hace? No. En la antigüedad valía la palabra del ser humano con otro. En estos tiempos, muy difícilmente. Muy difícilmente. No es que juzgue, es una realidad. Decimos una cosa y hacemos otra. Prometemos algo y no lo cumplimos. Es un pacto. Muchas de las veces pensamos que a Dios se le olvida, a Dios no se le olvida nada. Solamente nuestros pecados en Cristo Jesús son los hechos en el fondo del mar. Pero mientras no tengamos esa convicción y ese entendimiento que todo lo que hagamos como cristianos también será llevado a juicio, no hemos entendido entonces nada. Porque de todos mis actos voy a ser llamado a compadecer, no para condenación como cristiano, como hijo de Dios, sino para galardonar o a cada quien según lo que haya hecho como cristiano, ¿verdad? Dice Gálatas 3:15.
Ya lo leímos, ¿verdad? El pacto entonces no se anula simplemente por decir, yo no creo en Dios, yo no creo que Dios exista. Pues no es lo que creas o no creas, el hecho es de que la palabra de Dios nos enseña algo muy esencial. Allá en Hebreos 9:27, ¿qué es lo que nos dice? Dice la palabra de Dios, y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Está establecido, ¿por quién? Por Dios, que el ser humano, los hombres mueran una sola vez y después al juicio. Y vimos en Proverbios 15:24 que dice al avisado, el camino de la vida es hacia arriba. Hay otro versículo que dice, no pongas tu vista en el hombre, pon la vista arriba donde está Cristo sentado. Andamos buscando abajo cuando en realidad debe buscar las cosas de arriba. Dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son para aquellos que cumplen la voluntad de Dios poniendo la vista en Cristo, no en el hombre, no en el ser humano. El hermano Zúñiga, misionero, nos trajo una enseñanza acerca de eso. Cuando quitamos la vista del Señor, cuando quitamos la vista de Dios y vemos a los lados, comenzamos a ver como Eva, que el fruto es muy, que el mundo es muy atractivo, que andar en los excesos es muy divertido, según, pero es establecido que el hombre muera una sola vez y después del juicio. Bueno, no es que Dios no, Si Dios no existe, ¿por qué te estás haciendo viejo? ¿O te estás haciendo vieja? ¿Por qué no puedes controlar tu peso? ¿Por qué no dejas de enfermarte? ¿Quién está en control de todo? Dios mismo. Si un país hace cosas malas delante de Dios, hay consecuencias, aunque no lo quieran creer. ¿Qué pasó allá en Brasil? ¿Qué ha estado pasando? ¿Por qué? ¿Se burlaron del Señor? Y otros países, otros estados que están queriendo hacer la voluntad como ellos dicen, porque yo soy el que manda aquí. ¿Será? Hay uno más alto que va a pedir cuentas a todos, que dejó sus reglas, sus mandamientos, sus estatutos. No nomás para la gente de abajo, sino para la gente de arriba también. Debemos tener temor de Dios, que es lo que estamos diciendo. ¿Qué dice el versículo 19, mija? De Gálatas 2. Dice la palabra de Dios, porque yo por la ley estoy muerto a la ley para vivir a Dios. Porque para vivir a Dios, ¿qué dice Romanos? A ver, ¿qué fue? Leímos 19, ¿verdad? Sí. Romanos 6:11, ahí está el versículo. Dice la palabra de Dios, así también vosotros pensad que de cierto estáis muertos al pecado, mas vivos a Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Entendés? Gracias. Estamos muertos al pecado, porque morimos al pecado, ¿dónde? En la cruz con Cristo. Y somos vueltos a nacer en Cristo Jesús. Nuevas criaturas somos y vamos caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Es que yo, a mí, ni usted ni yo somos nada delante de Dios. Así tenga usted los millones que tenga, o los miles que tenga, o las mejores mansiones, se va a morir un día. No porque se lo desee, es que es establecido que el ser humano muera una sola vez, pero uno más muere y ya. Luego, ¿a dónde? Al juicio. ¿Qué dice Romanos 6:14? Dice la palabra de Dios, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Sino bajo la gracia. Gracias. Ya no estamos bajo la ley. Si nosotros permitimos que la ley de Cristo esté en nosotros, el que viene a morar en nosotros es el Espíritu Santo. Y tenemos el poder, como dice allá Filipenses 4:13. Todo es referencial. Todo lo puede en Cristo, que me fortalece. ¿Quién? Cristo. Si tengo la fortaleza de Cristo, tengo la fortaleza, el entendimiento de poder hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Pues si nomás digo que soy cristiano y no hay convicción y no hay un actuar de acuerdo a lo que digo que soy hipócrita. Me engaño a mí mismo y no soy nada de lo que digo. Y estoy en peligro de ser condenado al lago de fuego con los demás. ¿Por qué?
porque traté de engañar a Dios sin darme cuenta que en Gálatas 6:7 dice una verdad bien clara y bien precisa que debemos entenderla tal cual lo dice en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice? Dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Amén. El hombre sembrar todo, ¿qué? Esto también segará. Aquello que sembramos va a haber recompensa, sea bueno o sea malo. Ahorita vamos a ver ese punto también. ¿Qué dice 2 Corintios 5:15? En 1 Corintios 5, 15 y 16 dice la palabra de Dios, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conoceremos según la carne, y aun si a Cristo conocíamos según la carne, pero ahora ya no le conocemos. Pero ahora ya no le conocen. Gracias. Si a Cristo, fíjese quién lo dice, el apóstol del amor, ¿verdad? Juan 1:17. Dice la palabra de Dios, porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. Y la gracia y la verdad, ¿por quién? Por Jesucristo. Por Jesucristo. Y luego en 1 Tesalonicenses 5:10. Dice la palabra de Dios, el cual murió por nosotros para que o que velamos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Y vamos juntamente con él. Romanos 14:9. Dice la palabra de Dios, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Amén. ¿Qué es lo que podemos entender de este versículo? Dice, porque Cristo para esto murió. Bueno, no más murió, dice, y resucitó y volvió a vivir. ¿Para qué? Para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Qué tremendo. Que si hay algunas personas que pues, no resucitó o cómo murió y resucitó, porque es el Hijo de Dios, promesa que Dios le dio. ¿Qué dice Hechos 10, 36 al 42? A veces no entiendo lo que escribí, pero ya creo que lo entendí. Dice la palabra de Dios, envió palabra a Dios a los hijos de Israel, anunciando la paz por Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que fue divulgado por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que Juan predicó, cuanto a Jesús de Nazaret, como le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él, y nosotros como testigos de todas las cosas que hizo en tierra de Judea y en Jerusalén, al cual mataron, colgándole en un madero. A este levantó Dios el tercer día y hizo que apareciese manifiesto, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios antes había ordenado, es a saber, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Fíjese bien, si él conoció a Cristo, dice, yo ya no lo conozco como lo conocí en la carne. Cristo ya es otra cosa. Y eso confirma, estaba presente. ¿Quién? Juan, ¿verdad? Era Juan el que estaba hablando, que ya no lo conoce, o Pablo, Pedro. Pedro. Vemos entonces que los apóstoles estuvieron con Cristo verdaderamente y conocieron a Cristo como hombre, como persona humana. Pero dice, ya no lo conocemos como lo conocimos. Ahora ya saben, si alguien conocemos, ya no conocemos como lo conocimos, ahora ya es quien, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que va a venir a que a juzgar a los vivos y a los muertos. En el versículo 20, vamos acercando ya, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó
a sí mismo por mí. Qué tremendo. Digo, es algo muy entendible la obra redentora que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice Tito 2:14? Dice la palabra de Dios, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Primera de Pedro 2, ¿qué? 9. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Porque vosotros sois y nos da todo, porque nosotros tenemos el deber de comunicar a los demás las grandes maravillas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo queremos? Pues depende de nosotros. No, Dios, repito, no es a fuerzas. Todo es voluntario. El estar en un templo es voluntario. El ser cristiano es voluntario. El entender, debe haber voluntad para entender, para creer en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios no quiere nada a fuerzas. Es que no hay... Dios nos da dones y no debemos de andar negociando con ellos, sea cual sea el don que te ha dado Dios. A todos nos dio un don y debemos respetar ese don, porque somos linaje escogido, somos comprados con la sangre de Cristo para llevar las nuevas a todos aquellos que no la conocen. Pero si nosotros a veces no lo aceptamos, no queremos reconocer que estamos siervos inútiles, ni que no hemos hecho ni lo que deberíamos de hacer. Al contrario, queremos estar nada más ahí, que nadie nos diga nada. Es que ese pastor, a mí no me está despreciando, o al que predica, o al que enseña. La palabra es de Dios y le corresponde a Dios. Todo mérito, toda obra es de Dios. Por eso siempre digo, yo no les pido nada, yo no les pido nada a nadie. Quiere oír, que bueno, no quiero oír, pues es su decisión. El versículo 20 que dice, ya lo leímos, perdón. Dice 1 de Pedro 4:2. Dice la palabra de Dios, para que ya el tiempo que queda en carne viva, no a las concupiscencias de los hombres, sino a la voluntad de Dios. Gracias. Gracias. No a los deseos desmedidos de avaricia, de carne, de deseos carnales, de materiales. El hecho que Dios nos dice trabaja para que tengas para comer y no que Él no pueda proveer, sino simple y sencillamente, dicen en Eclesiastés, para que el hombre o el ser humano tenga algo en que ocuparse. Y hay otro versículo que dice que el que no trabaja, que no coma. ¿Qué es lo que debemos hacer? Pero es a los dos lados, no nomás lo material, sino lo espiritual. Pero ¿cómo podemos comer lo espiritual? Bueno, ahí en Mateo 4:4, cuando el Señor está debatiendo con el enemigo, le da una respuesta muy tremenda acerca de las piedras que las hiciera pan. Y le recalca algo muy importante. Y luego vamos al 4:10 ahí mismo para que veamos algo muy importante. Mateo 4:4 dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. El 10 no dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. Al Señor tu Dios adorarás, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué es la palabra bíblica? ¿Quién la trajo? ¿Quién fue el mensajero? ¿Quién es el mensaje? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios Padre? ¿Por quién y para qué? En Cristo somos más que vencedores. Pero si quieres hacer la voluntad de Dios, si no, cada quien. Por eso dice Efesios 5:2, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y andar en amor como también Cristo nos amó, ¿verdad? Y se entregó a sí mismo. En Cristo somos más que vencedores.
En Cristo está la salvación. Pero repito, aunque parezca ya mucho, está repitiendo, no es a fuerzas, es voluntario. Tanto creyente como no creyente. El creyente si quiere creer, si quiere que se le explique, si quiere ahondar en la salvación de su alma, y el que dice que es creyente, ir a hacer la voluntad de Dios, es de uno. Ni el pastor tiene por qué obligar a nadie, ni nadie tiene por qué sentirse obligado. Eso de dar la ofrenda depende de cada quien. Eso de ayudar económicamente al pastor, al templo, depende de cada quien. Por eso dice un versículo bíblico, cada uno dé como propuso en su corazón, no por obligación o necesidad, sino por lo que yo tengo en mi corazón para el Señor. No por lo que yo hago para Cristo, sino por lo que Cristo hace por medio de mí, de mi persona. Porque gracias a Él soy instrumento de Dios. Ahí hay muchas cosas que debemos tener en cuenta, que no soy yo el pastor, ni el maestro, ni el predicador, ni el misionero. Es Cristo Jesús usando sus instrumentos. No es otra cosa. Y nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ya leímos Tito 2:14, que dice: se dio a sí mismo para redimir de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Por qué? Porque somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciemos las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué nos detiene como cristianos? ¿O qué nos detiene como no creyentes? ¿Mi orgullo porque no creo yo en nada? No, es que me quiero ver importante, me quiero ver intelectual. Eso nos hace ver tan ignorantes, tan diminutos. Hay personas estudiadas que no entienden, es que no, se les subió, se envaneció, ya. Y hay predicadores, como en todos lados, hay líderes que se han inflado, se han hinchado, dice la Biblia, han caído en el lazo del diablo, andan luchando por ganancias deshonestas. Yo decreto, yo esto, tiemblo, me caigo. Pura, con perdón de la expresión, para magia, para impresionar a los demás. Y hay quienes se la creen, no porque no conozcan la palabra de Dios, sino porque no quieren aceptar que solamente en Cristo hay salvación. ¿Qué dice el versículo 21? Y cerramos. Gálatas 2:21 dice la palabra de Dios: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Qué tremendo, digo. Es una confirmación, es una aclaración. Si usted cree que usted por las obras va a ser salvo, si usted cree que usted puede encontrar el camino al cielo, entonces ¿a qué vino Cristo? Es que yo soy bueno, es que no, todo va con todo. Las obras que se nos pide no es para salvación, es por la salvación. Después de que somos salvos, podemos obrar, porque por eso nos explica en Efesios 2:8 y 9 que no es por obras. Pero también Santiago nos dice, búscame ese versículo de Santiago que dice: enséñame tu fe sin obras. No me acuerdo si es 4 o 7 o... No recuerdo, la verdad, para qué te voy a echar mentiras. Pero dice: enséñame tu fe sin obras. No están diciendo en contra de la Biblia. ¿Cómo lo presenta Santiago? Santiago 2:18 dice la palabra de Dios: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Amén. Te mostraré mi fe por las obras. Ya creí en Cristo Jesús, mi fe está fundada en Cristo Jesús. Tengo que orar de acuerdo a mi fe en Cristo Jesús, porque Cristo nos dejó ejemplo, dejó un camino para que sigamos sus pisadas, sigamos el ejemplo, pero depende de cada quien. ¿Qué dice Gálatas 3:21-22? Gálatas 3:21-22 dice la palabra de Dios: luego la ley es contra las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por ley,
por la ley, mas encerró la escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Para que la fe fuera dada. Pero fíjese bien cómo nos hace una pregunta, es una pregunta al principio. El 21 dice, luego la ley contra las promesas de Dios, y luego ahí termina la pregunta y dice, en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Y el versículo 22 dice tremenda verdad que a muchos no les gustará, mas encerró las escrituras todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe en Jesucristo. Y podemos ir a Romanos 3:9 para ir, ya me lo terminamos, unos 20 versículos más y ya terminamos. No sé qué. Romanos 3:9 dice la palabra de Dios, que pues somos mejores que ellos en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Amén. ¿Qué es lo que estamos viendo? Gracias. Dice el 22 de Gálatas, mas se encerró las escrituras o la palabra de Dios todo bajo pecado. ¿A quién? A todos, judíos y gentiles. Pero somos mejores que los judíos, no porque ya estamos juzgando a los judíos. ¿Ah? Encerró la escritura todo bajo pecado, porque la promesa fuera dada a los creyentes, no a los no creyentes, por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Es lo que dice Romanos 14:10. ¿Y cerramos? Dice la palabra de Dios, mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Ah, porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. ¿Qué? O yo no porque soy pastor. No, lo que más se le da, más se le pide, más se le exige. ¿Qué es lo que debo tener? Cuidado de lo que predico. ¿Por qué? Porque no estoy predicando de lo mío, para mí. No me estoy haciendo publicidad que yo soy. No, es Dios en su amor, en su bondad, en su misericordia. Me llamó a mí a predicar su palabra. Soy especial, no, soy sirviente del Señor. Le sirvo al Señor. Yo no estoy aquí, como dijo Pablo, para agradar a ninguna persona. Predico la palabra de Dios como Él la quiere, bien no la quiere, depende de cada quien, es tu decisión. Toda esta enseñanza no es para que guste, es para que se sepa qué es lo que Dios espera del ser humano. ¿Por qué Cristo murió en la cruz? ¿Por qué lo envió el Padre? ¿Para qué? Si no fuera eso, entonces, si el ser humano pudiera salvarse por sí solo, entonces ¿para qué vino Cristo? ¿Por qué subió al madero? ¿Por gusto? No, subió al madero por amor a cada ser humano. ¿Lo entendemos? ¿Lo creemos? Es de cada quien. Queda la palabra presente. Esté yo o no esté, la palabra va a seguir adelante. Nos guste o no nos guste, es lo que dice la palabra de Dios. ¿Y tú como creyente qué estás haciendo? ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo a tus concupiscencias, tus deseos, tus anhelos, tus sueños? Todo eso se deja en manos de Dios cuando hay una fe verdadera y nos confiamos completamente en Él, en Cristo Jesús, porque tenemos el Espíritu Santo para que nos guíe a toda la verdad. Lo queremos, lo tenemos, cada quien. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, a tus siervos, los pastores, los evangelistas, los misioneros, Señor, tus maestros, tus obreros. Sé con ellos. Bendice tu obra donde quiera que sea hecha, alrededor del mundo, no nomás en este país, sino en cualquier parte del mundo. Sé con ellos y sé con nosotros, Señor. Perdona nuestros pecados. Bendice a nuestros hermanos en Cristo, los que están en tribulaciones, en enfermedades. Prospéralos, Señor. Habla de sus corazones. Dales entendimiento, qué es lo que quieres que entiendan o entendamos. Porque cuando pasamos tribulaciones, no sabemos entender a veces que son pruebas,
son reprendas. Y a veces acusamos sin entender qué hicimos, cómo nos comportamos, o tu amor y tu bondad hasta donde llega para saber dónde está nuestro corazón. Bendice pues a aquellos que con gusto aceptan tu palabra, aceptan tus mandamientos, aceptan tu salvación en Cristo Jesús. Te damos gracias en todo y por todo, en perdón de nuestros pecados. Amén. El Señor les bendiga.